Vale, entonces está claro que si buscamos incluso en Europa, podemos encontrar especies nuevas, si da la casualidad de que pasa un taxónomo que sabe encontrar las diferencias. Y también existe la posibilidad de que la especie desaparezca incluso antes de que sepamos de su existencia, ¿no? Ese es el corolario de la conservación de la biodiversidad. Creo que Gonzalo Nieto, que viene del Jardín Botánico de Madrid, va a seguir hablándonos de eso. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Pedro. Conchita, muchas gracias por la invitación. Conchita me había hablado de este tipo de este foro, de esta reunión y bueno, no hay ningún foro que sea igual a otro. Uno tiene que venir, tiene que adaptarse, tiene que coger el sabor y bueno, me ha gustado mucho venir y bueno, a lo mejor puede que vuelva. Bueno, lo que voy a contaros es lo que hemos conocido. No se oye bien, ¿no? ¿Qué no sé si esto? No sé qué hacer. A ver, ¿se me oye? Es que no es para la clase. Ese es para grabar. Ese es para Ah, Pero no digan. o sea que aquí no hay claro. Para la grabación. Voy a intentar hablar alto. Lo que quiero contaros es, bueno, lo que hemos conocido y lo que no hemos conocido de un grupo que yo considero emblemático de hierbas. No son, a lo mejor, algunos de vosotros solo os interesan los árboles, pero este es un grupo de hierbas mediterráneas, Arenaria sección Plintine, que hemos llevado a cabo. Es un estudio con mi estudiante postdoctoral, Mario Rincón, que ha hecho sobre todo el filtrado y los análisis, en el marco de un proyecto SUMHAL, financiado por, bueno, dentro de LifeWatch, por los fondos FEDER, en el que hemos estado con Conchita, con Carlos y con otros colegas. Bueno, esta es una visión de estos grupos que seguramente que si habéis andado por aquí por Cazorla, alguno habréis visto. Y bueno, como introducción quería introducir todo este tema en el marco de lo que se llama biodiversidad escondida, que bueno, se llama distintas cosas. Una puede ser, se aplica a organismos que son muy pequeños y no se ven con el ojo desnudo, como por ejemplo las levaduras de Carlos, del néctar. Otro tipo de situación a la que se alude con esto de escondida, bueno, a los organismos del suelo que no se ven normalmente. También se aplica a las llamadas especies crípticas, que son las que no se diferencian morfológicamente, pero cuando uno hace estudios, sobre todo con marcadores genéticos, pues sí son capaces de distinguirse. Esto es un ejemplo de un estudiante de doctorado mío en el género Phalacrocarbon, que es uno de los poquitos de la decena de especies endémicas de la península ibérica. Y aquí, por ejemplo, en concreto, pues vimos que había unas poblaciones de la parte oriental de la Cantábrica que morfológicamente eran igual al resto, sin embargo, genéticamente, utilizando un marcador SNPs, de marcador molecular, pues se ve en este análisis de componentes principales que estas orientales están completamente alejadas de todo el resto del género, ¿no? Y esto me acerca un poco al sentido en el que yo quería aplicar en esta charla lo de biodiversidad escondida, porque quería referirme a esas historias evolutivas, historias en definitiva, pero evolutivas, a las que Carlos ya ha hecho referencia anteriormente, que nos dicen bastante para explicar la diversidad que vemos actualmente, pero que no las podemos ver, tenemos que reconstruirlas. Y se pueden reconstruir bueno, particularmente con las huellas que quedan en los genomas, ¿no? de esa historia evolutiva. Los genomas, claro, todos sabéis, son muy importantes, sobre todo para cuando los genes que se expresan, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se van produciendo cambios y algunos de ellos se permanecen, se transmiten, y esos dejan esas huellas que nos dan pistas de lo que ha pasado y cómo se relacionan unas especies de las que hoy conocemos y otras, ¿no? Bueno, estas huellas son positivas para ayudarnos a entender las cosas, pero hay otro tipo de procesos que tienden más bien que oscurecen estas huellas que nos serían útiles, ¿no? Para proporcionar información.
Yo tengo la mala costumbre de interesarme por fenómenos que realmente oscurecen un poco los patrones normales que uno busca cuando quiere reconstruir la historia de las especies. Y estos procesos son la hibridación, la poliploidía. En definitiva, lo de biodiversidad escondida no es tan específico de la biología. Es que adquirir conocimiento cuesta trabajo, es algo que no es trivial. La humanidad, para intentar encontrar una explicación que fuera, ahora nos parezca peregrina, de los fenómenos que no entiende, como pueden ser los truenos o los astros, pues siempre se han inventado historias, ¿no? La ciencia, por supuesto, va reemplazando estas historias, estas mitologías, pero incluso hoy en día que tenemos tantísimo conocimiento, tantísima metodología y doctrina para intentar entender la realidad, hay muchas cosas que todavía son complicadas y es así. Y creo, a mí todavía me gusta esta metáfora para, digamos, entender el esfuerzo que produce, el esfuerzo que se necesita para avanzar en el conocimiento, la metáfora de las ventanas sucesivas, de creciente profundidad, especialización y complejidad, ¿no? Y esto no es de los científicos, es de todos los humanos. Cuando vemos un fenómeno, un ejemplo pues muy tonto puede ser personas, ciudadanos normales que van por el campo y ven árboles. Un primer nivel muy básico de percepción puede ser simplemente un patrón de un árbol. Algunos ni siquiera eso, a lo mejor algunos simplemente una mancha verde de naturaleza. Pero según uno va desarrollando, por la razón que sea, algún tipo de interés, pues bueno, va abriendo ventanas y cada una de estas ventanas le exigen un esfuerzo de intentar rebuscar, entender y de alguna forma se pueden considerar que son un poco sucesivas porque después de desarrollar un interés por tratar de reconocer especies, pues puede hacerse otro tipo de preguntas. Bueno, y ve que, por ejemplo, hay un patrón arce que se parece a la bandera de Canadá, pero luego hay especies distintas y diferentes de otros, los alisos y demás. Y luego, pues, este proceso, que ya veis que puede ser sucesivo y uno después de esto puede quedarse con más inquietud de decir, pues, dónde viven estas especies distintas, cómo se polinizan y cosas de este estilo, ¿no? Es decir, ya veis la idea quería hacer hincapié en la dificultad de adquirir conocimiento. Hace unos años, dos colegas, Peter Linder y Yamama Naziri, publicaron un artículo que se llamaba Delimitación de especies y sus relaciones, la danza de los 7 velos, haciendo referencia a las dificultades de reconstruir, de separar las especies y de reconstruir sus historias por la existencia de esos procesos que he mencionado al principio. No son solo la hibridación, sino demografía, la propia selección, que enmascaran un poco nuestros intentos de reconstruir. Y ya antes de meterme con las arenarias, también un ejemplo que es de humanos, pero que a veces nos llega más, para un poco ilustrar cómo el rastrear los genomas, el rastrear la información de los genomas nos puede dar un paso más, hacernos avanzar claramente en el conocimiento. En el 1999 se describió a partir de se encontró un yacimiento de un fósil de un niño en Portugal y Lagarbello, y en aquella época, bueno, pues por lo menos los descubridores dijeron que era un híbrido de Neandertal y humano moderno. Por supuesto, no hubo ningún acuerdo porque los paleontólogos siempre manejan muy pocos datos y además los paleontólogos humanos siempre han tenido se han caracterizado por enzarzarse en grandes polémicas porque los pocos datos pues dan para eso, ¿no? Sin embargo, 10 años más tarde, en 2010, cuando en el marco de un gran proyecto, el primero de secuenciar el genoma de Neandertal y aplicando herramientas nuevas para tratar de detectar una consecuencia, un paso ulterior después de la hibridación, que es la introgresión, pues claramente determinaron que los neandertales habían hibridado con los humanos modernos, con nosotros,
Y bueno, esta fue la primera vez, ¿no?, que se demostró digamos, basándose en el genoma completo. Hoy en día, pues aparecen noticias en la prensa de que hemos hibridado con distintas poblaciones en isovanos o dan más detalles, pero en aquel tiempo fue la primera vez. Bueno, y vamos ya al grupo en cuestión que, bueno, yo elegí, es decir, el sentido de elegir este grupo en el marco de este proyecto SUMHAL, que trataba de biodiversidad de las sierras béticas, desde todos los aspectos. Bueno, yo estaba metido en el aspecto, en el componente histórico, junto con la paleopaneología que ponía Pepe Carrión. El grupo yo lo propuse porque había estado interesado en él durante muchos años, y pensaba, bueno, esto lo voy a contar quizá después. Es un grupo que, aparte, no, morfológicamente se distingue bien porque tiene unas hojas muy decusadas, muy densas normalmente, que están rebordeadas de unos cordones de esclerénquima muy patentes en las hojas. Tiene pedicelos florales muy cortitos y además muy abrazados por brácteas, ¿no? Entonces es fácil de reconocer. Pero además también tiene una característica, bueno, tienen en común que viven siempre en esto que he llamado en el título de la charla crestones, afloramientos rocosos, de distinta litología, calizas, pero a veces también granitos, dolomías cristalinas blancas, de estas que hay en el Trebenque, en Andalucía, y otro tipo de sustratos. Pero siempre en lugares abiertos no toleran vivir debajo de un dosel de un arbusto o de árboles. En Cazorla, pues bueno, se conocen 3 especies: la Arenaria armerina, la típica, la Arenaria alfacarensis, aquí tenéis un detalle, pero es esta planta que se conocía antes como la Arenaria litops, porque parece una piedra, es unas almohadillas súper compactas, y la Arenaria tetraqueta subespecie múrcica, de la que luego hablaré más porque es una de las que nos ha dado alguna sorpresa. ¿Por qué elegí este grupo? Bueno, en primer lugar porque parte del interés era biogeográfico. Es casi un endemismo ibérico la sección, es decir, nosotros tenemos muchos endemismos en la península ibérica, pero es que esto es una sección entera, con a lo mejor una veintena de taxones. Y eso, pues claro, le confiere un interés especial. Fuera de la península, nada más salen 3 taxones y los 3 están también presentes dentro de la península. Tiene un número de especies, como he dicho, 14 especies más 5 subespecies adicionales. Los rangos siempre son un poco arbitrarios en taxonomía, pero realmente tiene una diversidad reconocible, notable. Es monofilética, es decir, que en la concepción del grupo, en la limitación del grupo, no hay nada que sobre ni nada que falte, es una forma de decirlo. Este es un estudio de 2011 de el género, incluso más, y el muestreo, que fue bastante bueno, de la sección, que hay como más de 10 especies muestreadas, todas salían como monofiléticas. Bueno, y también tienen sinapomorfía, es decir, tienen caracteres exclusivos morfológicos que he dicho antes, ¿no?, que solo las poseen ellas. Luego también el marco de ese proyecto era interesante porque había, bueno, la mitad de las especies están en las sierras béticas, todas esas marcadas, y también la bética pues tenía el interés adicional de que representa un refugio, es decir, un refugio a su vez con refugios dentro del refugio, en el sentido de que muchas plantas se han refugiado allí durante los periodos climáticos complicados del Cuaternario. Y luego también otra fuente de interés es que habíamos detectado mecanismos que potencialmente pueden haber ayudado, pueden haber espoleado la diversificación. Y entre estos, poliploidía y aneuploidía, como ahora veremos. En cuanto a poliploidía, si alguno no lo sabe, es la duplicación completa del complemento cromosómico, que es frecuente en plantas, pero que por todo lo que sucede a nivel interno, genético, fisiológico y de desarrollo, pues tiene muchas implicaciones en la historia evolutiva de un linaje. Y aquí conocíamos que
hay un grupo, de Arenaria tetraquetra, que tiene una serie creciente de número de cromosomas desde Sierra Nevada, pasando por Cazorla hasta el Pirineo, y luego con esta población que apareció en los años 80, ahí perdida en la parte oriental del sistema central. Y además, este mismo número básico, 40, bueno, el número básico 20, 2N40, aparece también en una especie que ya he mencionado, que es la Arenaria alfacarensis, la antigua Litops, que crece allí en 3 núcleos. Entonces hay poliploidía. Pero también hay aneuploidía. La aneuploidía representa cambios, pérdidas o ganancias, no de un complemento total del cromosómico, sino de cromosomas individuales, ¿no? Un número de cromosomas. La aneuploidía, claro, en los animales es muy dañina. Pensar en la trisomía de la especie humana, pero en plantas bueno, toleran bastante. Pero este es un caso, o sea, existe, cuando estudiáis linajes, especies concretas, a veces hay cambios aneuploides, pero no tan brutos como lo que encontramos aquí en una especie que es la Arenaria erinácea, que vive en todo este arco de montañas calizas en la península. Entonces había estos dos procesos. Y luego había un conocimiento taxonómico decente del grupo, ¿no? Porque ya en los años 40, Pío Fontquer, un botánico muy famoso, muy bueno, que hizo el diccionario de botánica, el Dioscoris de plantas medicinales, pues hizo una monografía del grupo con una parte taxonómica y una parte evolutiva que, bueno, era un poco especulativa, pero el hombre pensó mucho y fue una buena revisión. Y luego mi compañero del Jardín Botánico, Ginés López, hizo la síntesis para la flora ibérica. Yo colaboré también en parte con él y también por mi parte también estudié sobre todo el número de cromosomas y también algo de cosas de morfología de arquitectura. Por lo tanto, había un buen sustrato para trabajar y tratar de reconstruir esa historia evolutiva. Otros antecedentes de filogenias, pues aparte del que ya he mencionado, había otro que tenía muy poquitas muestras. Sin embargo, hace unos 15 años, más de 15 años, con Virginia Valcárcel, intentamos un estudio basado en marcadores, o sea, una filogenia molecular, pero basada únicamente en tres marcadores, ¿no? Dos plastidiales, dos cloroplásticos y uno nuclear. El muestreo no era malo, porque eran unas 70 especies, me parece, pero sin embargo los resultados fueron, bueno, muy pobres, pero que por algo, ¿no? Que indican algo. Por ejemplo, como un indicio de que pasan cosas, de los 19 taxones que hemos dicho, pues solamente 6 agrupaban a sus muestras, ¿no? Y además correspondían siempre a los taxones que tenían una distribución más limitada. Todos los demás, pues están un poco dispersos a lo largo de este árbol que sacamos, que además ese árbol, como veis, no tiene ninguna resolución. Todo esto es una gran politomía. Es decir, con Sanger no adelantábamos mucho para tratar de reconstruir la historia. Y también en ese mismo estudio, está mal ahí el año, veis que las especies de distribución más amplia se distribuían en distintas partes de este árbol y bueno, dan patrones que de alguna forma en parte eran geográficos, pero ni siquiera eran muy interpretables. Es decir, que hacía, hombre, venía bien tratar de rastrear, de cavar un poco en la historia de este grupo por el interés que tiene. Y entonces nos planteamos dentro de este proyecto SUMHAL intentar de arrojar luz sobre la historia evolutiva del grupo y también sobre los procesos que hubieran podido influirla, la diversificación y de paso refinar la taxonomía. Y los métodos, bueno, como secuenciaciones de unos pocos genes no nos habían funcionado, pues optamos por una secuenciación masiva, dirigida porque, es decir, masiva, enfocada a una mayor porcentaje del genoma, a una buena parte del genoma. Y dirigida porque estaba dirigida a 353 genes nucleares de copia, supuestamente de copia simple, ¿no? Con un kit de captura que desarrollaron en Kew Gardens y que es el que ahora prácticamente más se usa en todas las angiospermas.
El muestreo ha sido muy decente, 288 muestras de 106 poblaciones, y de cada población la mayoría de ellas tenían como 3 muestras, ¿no? De tal forma que pudiéramos rastrear un poco variabilidad intraspecífica. En cuanto a la metodología, no voy a entrar, pero tendría 2 fases, la parte que se llama de laboratorio húmedo, ¿no? De wet lab, que consiste, bueno, en fragmentar el ADN, hibridarlo con esas sondas al kit de captura que tiene, bueno, puntos de captura para estos 300 y pico genes, unión a unos bits magnéticos y luego separación. Y esto es un poco un esquema que corresponde a la parte del laboratorio húmedo y que incluye la parte de la preparación de las librerías que no he mencionado, la hibridación y luego finalmente termina en la secuenciación masiva que da lugar a un número muy alto de secuencias cortas brutas. Y esta es la otra parte, la parte más bioinformática, que lo que hace es bueno, básicamente filtrar mucho, eliminar mucha basurilla y ensamblar esos fragmentos cortos en secuencias y luego alinearlas para tener matrices. A partir de aquí, a partir de las matrices en que hemos identificado supuestos genes, de estos 352, los que se han recuperado, que no siempre se recuperan todos, por supuesto, hay como dos vías de análisis, que son una aplicando coalescencia, en la cual no perdemos en ningún momento la individualidad de esos genes, de cada gen se produce un árbol, y lo que se hace es esta aproximación metodológica maneja esos árboles individuales aplicando coalescencia, y a partir de ahí produce un árbol de especies, no un árbol de genes, sino con un árbol de genes produce un árbol de especies. Y el otro procedimiento, un poco más bruto, es que se ensambla, se concatena todas las secuencias de todos los genes, y se aplica una aproximación de construcción de árboles de máxima verosimilitud, y se produce también una estima de árboles de genes. Bueno, esto es el ensamblaje, esto no hace falta. Esto simplemente para indicaros que hay muchos genes un porcentaje de genes que se descartan. ¿Veis? Aquí teníamos 200 del orden de 299, porque no se enganchan bien, porque producen secuencias muy variables que son sospechosas. Es decir, todo lo que supone rastrear genomas que son completamente dinámicos a lo largo de la evolución, y aparte el azar de poderlo pescar con los procedimientos que usamos. Bueno, resultados provisionales. No hemos concluido, y este adrede es un árbol que no podéis ver, porque lo que voy a hacer es simplemente referirme a resultados concretos que hacen referencia a preguntas concretas y a taxones concretos, ¿no? Bueno, precisamente cuando uno hace un análisis, ya habéis visto que hay 2 estrategias de búsqueda, la de máxima verosimilitud y la de coalescencia. Y aparte de eso hay distintas estrategias de ensamblaje y de filtrado y de aplicación de una serie de filtros, con lo cual al final no estamos teniendo un árbol, estamos teniendo una serie de árboles que tenemos que comparar. Para producir esos distintos árboles que luego comparamos, pues hemos utilizado distintos parámetros, combinaciones de parámetros. El programa de ensamblaje pues sacó una segunda versión que se supone que es mucho más eficiente en filtrar secuencias que no son informativas y demás. También eliminar taxones con indicios de hibridación. Esto se ha hecho siempre desde que se hace filogenia, porque crean muchas distorsiones para tratar de recuperar la señal filogenética del resto de las cosas. Y también aplicar otro tipo de filtro para eliminar más o menos posibles parálogos. Los parálogos son secuencias que se parecen a las que estamos estudiando, pero que sus diferencias y su semejanza no se debe a la divergencia de las especies, sino se debe a una duplicación del gen, bien duplicación individual o bien duplicación en el marco de una poliploidía. Y los parálogos
lo que se tiende a hacer, yo creo que en el futuro se van a tratar de buscar más formas de atacarlos, de usar la información que tienen, pero normalmente lo que se hace es tratar de identificar posibles parálogos y eliminarlos. Bueno, esta comparación se compara en parámetros de todos estos árboles, se compara la ubicación de determinadas especies o clados, es decir, grupos de especies en esos árboles, y también el análisis, el intento de rastrear qué fenómenos de hibridación se pueden estar implicados en esta historia evolutiva, se hace con un procedimiento totalmente distinto, que tiende no a producir árboles, sino redes filogenéticas, es decir, las que no toleran solo dicotomías, sino, digamos, esquemas que forman red, ¿no? Esquemas reticulados. Esto es un ejemplo de cómo hemos ido comparando la información a través de los distintos árboles, una parte de los que hemos comparado, hay más. Apoyo de los nodos es uno de los parámetros, de distintos tipos de apoyos y, por supuesto, presencia o localización de algunos taxones particularmente significativos. Los resultados generales es que, bueno, lo bueno es que la gran mayoría de las poblaciones son monofiléticas. Es decir, las muestras de una misma población, que son de 3 a 5, se agrupan en la gran mayoría de los casos entre sí. Eso ya indica que hay una señal verdadera que estamos capturando con este procedimiento filogenómico, ¿no? Las relaciones entre especies más recientes también están bien apoyadas, son consistentes a lo largo de todos estos árboles que comparamos. Sin embargo, lo que queda más en el aire son las relaciones internas del árbol, lo que se llama el esqueleto, el backbone, que varían dependiendo del método de inferencia y también incluso varían dependiendo de cuántos parálogos admitamos que puede tener un gen, ¿no? Por encima de cierto número de posibles parálogos se eliminan. Esos 4 criterios hacen que la topología, que se llama, que es la distribución de los nodos, la ubicación de los nodos en el árbol, puede variar. ¿Por qué ocurre esto último, que es lo que no nos gusta, claro? Pues la hipótesis general, la hipótesis nuestra es que Arenaria sección plintine puede ser una especie de tormenta perfecta que se aplica ahora a todo, pero bueno, es una metáfora buena para una tormenta perfecta para obtener patrones poco claros en la reconstrucción de la historia. ¿Por qué? Por la hibridación y la poliploidía. ¿Qué es lo que le hacen, por lo menos, algunos de estos factores? El vivir en unos hábitats bastante homogéneos, a pesar de que las especies a veces varían en altura, en una cierta variación altitudinal de una especie a otra, y también una cierta, como he dicho antes, diferentes litologías, pero aún hay una serie de especies que pueden coincidir si los avatares de la historia evolutiva los hacen coincidir, hacen que entren en contacto, pueden coincidir y por tanto dar lugar a hibridación si es que no tienen barreras levantadas, ¿no? Barreras reproductivas entre ellas. Luego los refugios béticos, lo mencioné de pasada antes. En la bética sabéis que en todo este escenario histórico durante las glaciaciones y los periodos interglaciares, pues ha sido un refugio de plantas que no eran tan tolerantes al frío y que iban migrando hacia el sur para encontrar su óptimo climático, ¿no? La existencia de este refugio global y de los refugios parciales hace que las especies y las poblaciones que se iban quedando aisladas probablemente en parte de estos periodos glaciares pudieran volver a encontrarse en los periodos alternativos. Y esto también en otras especies, pero específicamente en Arenaria sección plintine, ha podido fomentar también en los encuentros secundarios que pueden dar lugar a zonas híbridas o hibridación en otros esquemas. Y luego, quizá la intriga mayor que tenemos es cómo demonios estas especies manejan la capacidad de hibridar con unas disparidades tan altas en los números de cromosomas. Los números de cromosomas dispares
una especie puede manejarlos, o sea, el principal problema que tienen es el de la meiosis. La meiosis es la vía o la fase previa a la producción de los gametos. La meiosis es la que hace que se produzcan gametos viables que tienen porque han segregado bien la meiosis y que tienen un complemento equilibrado, un material genético equilibrado para donar a la descendencia y poder dar lugar a la reproducción sexual. La meiosis tiene quiero decir, cuando se encuentran, se hibridan especies con números muy dispares, las probabilidades de que haya una meiosis irregular, porque no se pueden aparear los cromosomas que son homólogos, son altas. ¿Qué hacen las plantas normalmente? Pues tienen, bueno, algo que hacen es, en los poliploides, lo que hacen es limitar lo que se llama diploidizarse, para que solo se hibriden los cromosomas que son auténticamente homólogos, los que son más próximos. Y digamos, los que han tenido una divergencia, que ya serían homeólogos, se impiden que se apareen en las meiosis, y eso puede dar lugar a una cierta regularidad de las meiosis. Pero es que aquí hablamos de encuentros, de hibridación entre especies que tienen una disparidad muy grande de cromosomas, ¿no? Y aquí sí, hay trabajos de, bueno, genes que controlan, que impiden el apareamiento de cromosomas homólogos, pero, en fin, intuimos que aquí tiene que haber algo de eso para ver que hayan podido manejarse. Y ahora ya voy a las conclusiones, que es la última parte, conclusiones concretas, en la cual he distinguido algunas que son sólidas y otras pues menos sólidas. Por ejemplo, esta planta, que es de los yesos del centro de la península de Cuenca, Madrid, Albacete, está completamente anidada siempre dentro de este gran grupo Erinacea que está en todo el arco de montañas calizas y parameras del centro. Aparece monofilético, pero aparece dentro. Esto indica que, bueno, si quisiéramos aplicar criterios estrictamente filogenéticos, tendría que ser parte de la especie, pero no vamos a hacer nada de eso porque realmente no tiene sentido. Se puede reconocer y lo único que sabemos es que evolutivamente surgió en una parte de la historia este grupo, esta especie de yesos. También una especie un poco fantasma del atlas argelinos y del este de Marruecos, se llamaba Mauritánica, lo llamó Mer. Realmente también se embebe, se anida perfectamente dentro de Arenaria erinacea, y esta sí que no merece reconocimiento. También queda muy claro siempre que hay tres especies de las que salen más de todo el arco calizo, de sustrato calizo de las montañas, del arco de montañas, que siempre aparecen juntas, ¿no? Esta es la Querioides, que tiene un área de distribución bastante amplia, porque está desde Sierra de Guadarrama hasta la Serra da Estrela en Portugal, y luego también en el noroeste de la península. La Ostensis, que es solamente del Prepirineo, vive en calizas, pero también en conglomerados. Y una un poco más rara en todos los sentidos, que es la Vitoriana, que tiene un poco una cierta disyunción ahí desde Cuenca de Guadalajara hasta Álava y Burgos, y vive en suelos temporalmente encharcados, arenosos, pero de matriz medio caliza o margosa. Es un poco rara. Otra conclusión muy sólida es que estas dos especies, Armerina, que es de toda Andalucía, básicamente Andalucía y también Rif y Atlas, siempre aparece asociada como grupo hermano a Arenaria agregata, que realmente parecen especies vicariantes. Arenaria agregata es como que desaparece Armerina en Murcia y en todo el resto de montañas de Levante, del este de España, y también llegando hasta Pirineos, incluso hasta los Alpes marítimos, pues la sustituye esta Arenaria agregata. Mismos ambientes, matorrales calizos, mismas altitudes, ¿no? Y realmente aparecen siempre juntas en los árboles, luego realmente tienen un parentesco que parece real. Confirmar ideas antiguas, por ejemplo, esto de hace mucho también, lo que decía Carlos del Paleozoico, no sé qué periodo lo ubicabas, pero bueno, en tiempos yo en mi tesis en León, pues aunque morfológicamente era un poquito
difusa, pero por el número de cromosomas y por algunos caracteres concretos, propuse que podía ser un tetraploide de la querioides esta que os he dicho que está en todo el sistema central, y efectivamente por la ubicación en el árbol se confirma o que es bastante verosímil que sea un tetraploide. En algún árbol parece tener alguna relación con Erinacea y pudiera ser que hubiera tenido algo de introgresión, pero una vez más el problema es que por el número de cromosomas sería un tetraploide puro. Por eso digo que los cromosomas nos dan un problema. Bueno, aquí la que os afecta más en Cazorla es la Arenaria tetraqueta subespecie múrcica, que hace también mucho tiempo con un profesor francés que trabajaba mucho en cromosomas, Claude Fabergé. Contamos 3 números de cromosomas distintos que parecía que tenían mucho sentido en la serie poliploide que os mencioné al principio de tetraquetra. Y bueno, formaba almohadillas así. No tenía flores tetrámeras como la del Pirineo, pero bueno, la Arenaria tetraquetra subespecie amabilis tampoco tiene flores tetrámeras y nos pareció que podía ser lógico que fuera una subespecie. Cuando vimos las semillas eran más pequeñas que... sí, no, perdón, sí, bien. El caso es que en los árboles que hemos reconstruido siempre aparece ligada a armerina. Pero además es que hay un comportamiento distinto. Las poblaciones más al norte, las más septentrionales, en Patrón de Bienservida, en Albacete, Calar del Espino, también aparecen a veces asociadas a Erinacea, mientras que las más meridionales aparecen completamente embebidas, anidadas dentro de Arenaria armerina. Entonces aquí hay claramente, ha habido reticulación, ha habido hibridación, pero probablemente no única, sino más de una vez. Y además, con la información que hemos manejado hasta ahora, tampoco podemos decir si es una hibridación antigua o es una introversión más moderna o ambas cosas. Pero desde luego, lo que, salvo en un único árbol, no vemos una relación nada clara con el grupo tetraquetra. También se deduce claramente que la Arenaria armerina nunca se agrupa con la armerina subespecie, que se llamaba armerina subespecie cesia, que aparece en estas dolomías cristalinas blancas del Cerro del Trevengue en Guadalajara, del norte de Granada, y que tiene mucho más pelo que armerina. No aparecen nunca, a pesar de que el porte es parecido, la forma de crecimiento, las yemas de reemplazo son parecidas, pero no tiene nada que ver. Y luego este otro problema que también lo apunté al principio, que es esta población que apareció en los años 80, a partir de un pliego de Antonio Segura Zubizarreta, que recolectaba mucho en la zona de Guadalajara y Soria. No recuerdo, creo que fue Ginés López, vio el pliego, vio que había, formado unas macollas, unos almohadillas muy grandes, tenía las hojas no tan obtusas como la tetraquetra del Pirineo, pero había algunas flores que eran tetrámeras, creo que no todas, y entonces yo la conté el número de cromosomas y tenía todavía un número todavía más alto, 140, y en aquel tiempo, hace mucho tiempo, supusimos que podía ser una subespecie más, de la misma serie, sin más implicación, y no le dimos ningún nombre, pero que había quedado allí de alguna forma acantonada, aislada en el sistema central, relacionada con esta, ¿no? la tetrámera del Pirineo. Sin embargo, en todos nuestros análisis, esta población, son varias poblaciones cercanas, aparece completamente anidada dentro de Erinacea. Es verdad que en alguno de los árboles se ve, hay alguna proximidad de tetraqueta del Pirineo, pero desde luego la historia más reciente, es posible que haya habido un genoma ancestral de tetraquetra aquí, pero toda la historia mucho más reciente ha sido claramente hacia una asimilación, hacia una retrocruce hacia Erinacea, que es lo que hay por ahí, porque claro, esta sierra está aislada en las parameras de
Sí, sí, ya estoy terminando. Y indicios fuertes también, bueno, que la arenaria, las poblaciones béticas de Erinácea, que son las de Ronda y Grazalema, forman estas almohadillas son las primeras en diferenciarse de esta especie de amplia distribución que os digo. También que la arenaria de la Guardia, que también está en Dolomías Blancas, pero en la Sierra de las Guájaras, cerca de Trebenque, pero no a una cierta distancia, siempre aparece asociada a arenaria racemosa, que es una planta un poco rara, muy difusa, con una floración tardía y con las flores dispuestas en una especie de racimo, ¿no? Y preguntas no resueltas, solamente voy a mencionar dos. Una es, ¿dónde se ubica este taxón que es emblemático, que es la arenaria alfacarensis? Porque en algunos de los análisis aparecen hermana toda la sección, en la base del árbol, pero no en todos. Y otro tanto le pasa a otra especie también emblemática, la arenaria o subespecie, Tetraqueta subespecie amabilis de Sierra Nevada, que también en alguno de los análisis aparece en la base, pero no en todos, y realmente esta es una pregunta que merece la pena responder. Y más preguntas, la que ya dije, no voy a insistir, cómo se desarrollan las poblaciones híbridas para funcionar a partir de cruces de poblaciones con números de cromosomas tan dispares. Y en Cazorla, bueno, pues tenemos estas dos confirmadas y esta cosa que realmente es un conglomerado en el que está implicado la hibridación, pero hoy en día tiene más parte de genoma de armerina que de tetraquetra, desde luego. Y ya para terminar, los mensajes para llevarse: comprender la biodiversidad oculta es siempre importante, además está en el lema de las jornadas, de que investigar para conservar. Acceder a la información de los genomas con las herramientas que disponemos hoy es algo que era impensable hace 20 años y nos ayuda mucho a reconstruir la historia evolutiva de las especies. Las sierras béticas, como he dicho antes, son un escenario muy fértil para diversificar, por eso es un hotspot de biodiversidad, por una serie de fenómenos que han confluido. Y el propio grupo del que os he hablado es un buen ejemplo de esto. Como digo, es muy especioso y con mucho endemismo. La filogenómica es muy poderosa para delimitar especies. En eso, por ejemplo, si solo tuvierais objetivo de conservación, de decir qué hay que conservar de esta sección que es emblemática, pues la filogenómica deja muy claro que hay especies que son válidas y que son realmente que hay que reconocerlas y, por tanto, si es que lo necesitan, protegerlas. Y también las relaciones, sirve para relaciones más próximas, pero algunos de los procesos que contribuyen también a la diversificación no son tan considerados con los investigadores como nosotros, que tratamos de desentrañar esa historia. Tiene un impacto grande en los genomas porque no son impactos que se deben a fenómenos locales de los genomas, sino que se refieren a la totalidad afectan a la totalidad del genoma, ¿no? Cuando hay hibridación y por tanto dejan señales que oscurecen las señales que buscamos. Bueno, estos son los agradecimientos. El SUMHAL es el proyecto que os he dicho. Conchita, que nos ha ayudado muchísimo a gestionar este proyecto. Y luego una pequeña cuña publicitaria, porque el año que viene, en julio, organizamos el Congreso Internacional de Botánica en Madrid. Es un congreso muy grande de miles de personas que se celebra cada 6 años y que, bueno, es muy importante y en el que estamos muy implicados en la organización. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, sí. Los genes, ¿cómo los separáis? ¿Cómo aseguráis que, por ejemplo, no habéis cortado ningún campo por la mitad? Ya no... No, de hecho, se cortan en principio cuando se extrae el ADN. Lo primero es cortarlo para conseguir fragmentos mucho más pequeños que se pueden manejar. Y los genes se componen cuando se ensamblan al final. Primero se ensamblan las secuencias, se agrupan entre ellas por criterios de similitud. Ahí ya toda esa fase de filtrado de lo informático, ya se aplican unos filtros, en el sentido de que hay secuencias que, aunque se parezcan, tienen demasiada divergencia y se eliminan.
porque pueden ser posibles parálogos o pueden haber habido fallos en la secuenciación. Es decir, tú mantienes un nivel de cambio que es fiable, que te puede quitar mucha información, digamos, de señal filogenética, pero en el fondo tienes que ir un poco a lo seguro, ¿no? Es el Goldilocks este de los... Empiezas, después de trocear, después de cortar, fragmentar el ADN total, te encuentras con fragmentos de 100, 200 pares de bases que luego es los que filtras y ensamblas y los pones concatenados, y a partir de ahí decides bueno, cuáles realmente son fiables para pertenecer a un mismo gen, mismo loci, y cuáles no. O sea que se va, digamos, desde menos distancias, secuencias más cortas a otras más largas. La primera corta es más aleatoria, ¿no? Sí. La primera corta sí, totalmente, sí. Sí. Por donde... Sí, con sonicación, normalmente, sí. Sí, es aleatorio. ¿Con qué lo cortas? Normalmente, pues con ultrasonidos es lo más normal, ¿no? ¿No utilizáis poner enzimas de restricción? Sí, en algunos protocolos se utiliza también, sí. Sí, son los dos métodos. con ultrasonido? ¿Y cómo...? Bueno, nosotros no lo hacemos, esto lo externalizamos, ¿no? Pero... Sí. O sea, tú puedes externalizar distintas cosas. Hay grupos que hacen, por ejemplo, la parte del laboratorio húmedo, la parte del laboratorio propiamente lo hacen ellos y solo mandan a hacer la secuenciación masiva. Y luego tienen que hacer el análisis. Para hacer el análisis necesitas gente que tenga un entrenamiento en bioinformática. Esto es algo que es un signo de los últimos 10 años, porque claro, ¿no? Tú no puedes conseguir, trabajando en especies que no son modelo, que no son humanos, que no son de interés agronómico, no puedes conseguir un bioinformático que trabaje para ti, porque no hay tantos y porque, bueno, cuesta dinero. En cambio, lo que se hace es que, bueno, la gente que hace tesis doctorales a veces invierte un tiempo en bioinformática, hace cursos y se va especializando también por ahí, ¿no? Eso es un poco la cosa de la sistemática hoy en día, que nos obliga. Pedro me ha presentado como taxónomo. Yo creo que soy una cosa que ha ido evolucionando y incorporando cosas con el tiempo. Yo creo que los sistemáticos tienen que conocer los organismos, desde luego, pero luego tienen que ir ampliando un poco el abanico de metodologías y de conceptos que manejan para responder a distintas preguntas que se le van presentando. Y a ver, creo que de la poliploidía, cuando tenéis esos casos, ¿se considera que son dos especies distintas o es la misma especie? Todo depende del tiempo que ha pasado desde que se ha producido el fenómeno de polimerización. En las plantas, los fenómenos de duplicación total del genoma se han producido a lo largo de la historia. Hay algunos que están en la base de las compuestas, en la base de familias que se han podido identificar con procedimientos genómicos, ¿no? Comparando en la disposición de los genes de la misma familia, y también haciendo reconstrucciones filogenómicas de los propios genes. Existen en muchos sitios, no de forma homogénea, pero existen muchos sitios de la historia de las angiospermas. Cuando son más antiguos, o sea, cuando se produce la duplicación, lo que ocurre a continuación es todo un ciclo de fenómenos para que el linaje descendiente, ¿para qué? En el que el linaje descendiente intenta vivir con esa situación de que tiene el doble de cromosomas, en la que todas las divisiones celulares son mucho más costosas, los tiempos son más costosos. Hay a nivel génico, si tú tienes copias duplicadas, te puede interesar anular una porque si no te interfiere en el mecanismo bioquímico. Es decir, se produce una serie de fenómenos para ajustar esa duplicación a la supervivencia. Entonces,
dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido, pues tú puedes reconocer más o menos los genomas que están incluidos en un mismo compartimento celular como consecuencia de una poliploidía que no es reciente, ¿no? Sí, lo que es diferente que sea una especie u otra no es tanto el número de cromosomas, sino la capacidad que tienen para decidir cuáles utiliza y cuáles no. O sea, lo que depende es el tiempo de, del tiempo de diferenciación que ha habido después de que se produjo la poliploidía y que ha podido llegar a conducir a diferenciarse en una nueva especie, o bien a lo mejor ha seguido cruzándose con poblaciones de la especie de la que, bueno, de la especie diploide, que a veces hay cruces interploidea. Y, o sea, depende del aislamiento y de bueno, fenómenos asociados normales a un proceso de especiación. Depende del tiempo, sí. Para no solo tener en cuenta el genoma, sino también dónde está. No, claro, claro. Sí, 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 sin duda, claro. Sí, sí.